McLean se despertó en plena noche. Una sola vela, colocada cerca del suelo, iluminaba la estancia, alargando las sombras. Enid yacía en la cama que estaba junto a la pared, la trenza sobre la almohada, una mano pálida abierta y algo curvada. Roncaba con una relajación absoluta. Él sonrió. Roncaba, con suavidad, desde luego, pero roncaba. Qué agradable era saber que su perfecta esposa poseía por lo menos una vulnerabilidad humana. Por otro lado, le sabía muy mal despertarla de un sueño tan profundo, pero tenía mucha sed. Midió con la mirada la distancia entre su cama y la mesa sobre la que se encontraba la jarra. No más de 5 pasos. Excepto por algunos achaques y dolores y la persistente debilidad de la pierna, se sentía sano. Solo 5 pasos. Sin duda podría recorrerlos y servirse un vaso de agua. Sí, podría hacerlo. Se levantó, la condenada pierna no resistió y cayó al suelo con un ruido sordo que reverberó a través de las tablas y cada hueso y músculo de su cuerpo. La mesilla de noche cayó con él. Las toallas volaron. La jofaina de porcelana se rompió en pedazos que se esparcieron por todas partes. Aún no se habían detenido los fragmentos cuando Enid apareció a su lado. «Estoy bien», exclamó McLean, furioso, azorado, dolorido. Enid le hizo caso omiso. «¿Te has hecho daño? ¿Te has roto algo?» Su orgullo. Nada importante. La jofaina dijo bruscamente. «Me refiero a ti», replicó ella con irritación. «Estoy bien», repitió él. «Recoge los fragmentos». 2 hombres aparecieron en lo alto de la escalera, pistola en mano. McLean reaccionó de una manera instintiva, asió a Enid y la arrojó al suelo. Ella chilló como una gallina asustada. Los hombres examinaron la habitación, y McLean comprendió que eran sus guardaespaldas. Soltó a Enid y le permitió sentarse. «¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco?» Ella miró a los hombres que enfundaban sus pistolas. «Oh». Adoptó el papel de cuidadora. «No te preocupes. Son Harry y Sandeman. No te harán daño». McLean quería decirle que no le gustaba que le tranquilizara como a un niño que se ha despertado de una pesadilla, sobre todo delante de los hombres, pero ella le puso un brazo alrededor de los hombros para ayudarle mientras él se esforzaba por sentarse, y los brazos femeninos eran un lugar de primera clase donde permanecer. Sosteniéndole como si fuera un niño que, al tropezar, se hubiera abierto una brecha en la cabeza, Enid se dirigió a los hombres armados. «Vosotros. Harry, Sandeman. Ayudadme a acostarlo de nuevo». McLean tenía la fuerza suficiente para apartarla. «Cálzate primero. Te vas a cortar con la porcelana rota». «Nosotros le llevaremos, señorita». McLean reconoció al hombre que había hablado. «Harry». «Haga lo que le dice McLean y póngase los zapatos», le dijo Harry. «Quiero ayudar». McLean observó que los 2 hombres miraban fijamente el techo. Miró a Enid. Cielo santo, salvo por la larga y transparente camisa de dormir veraniega, estaba casi desnuda. La miró porque no podía evitarlo. Y gozó porque un hombre tendría que estar muerto para no gozar. Entonces le dijo en voz baja y pronunciando lentamente: «Ve a ponerte una bata». Ella bajó la vista para mirarse. «Hombres», exclamó, en un tono que expresaba la repugnancia absoluta que sentía por unos seres que, en un momento de crisis como aquel, pensaban en la desnudez de una mujer. McLean podría haberle dicho que los hombres eran capaces de pensar en la desnudez de una mujer durante la más atroz de las torturas, durante una audiencia con la reina, incluso bajo los rayos de una tormenta. Pero a veces un exceso de conocimiento era malo para una mujer. Se alejó exagerando los movimientos del cuerpo, los hombres mirando todavía a otra parte, y en cuanto se hubo ido, Harry se arrodilló al lado de McLean. «¿Se ha roto algo?» «No». «¿Sangre?» «No». «Muy bien, entonces». Los 2 hombres alzaron a McLean, con un mínimo de dificultad, lo acostaron de nuevo. McLean gimió mientras asimilaba las diversas molestias y dolores que había añadido a los que ya tenía,
pero no se había hecho un daño permanente, y observó a sus guardaespaldas. Harry estuvo en la habitación aquel primer día en que McLean abrió los ojos, y aunque había enfundado su arma, el herido no olvidaría fácilmente que, con la pistola en la mano, parecía totalmente a sus anchas. ¿Siempre estáis abajo?, le preguntó. Hay alguien en todo momento. Miró detrás de él. Aquí está. Enid se había puesto la bata de algodón rosa y los zapatos en un santiamén, y Harry y su amigo se hicieron a un lado. La mujer se inclinó sobre McLean, llena de preocupación. La trenza le caía sobre el hombro, y él notó el aroma de flores y brisas primaverales que era fruto de su paseo. ¿Te has caído de la cama? No, intenté levantarme para beber agua. No seas tonto. Caerse de la cama no es nada embarazoso. Enid sacudió la cabeza, como si hubiera comprendido por fin la frase de McLean. De alguna manera se dio cuenta de que le decía la verdad, y allí, ante los ojos del herido, la cuidadora se transformó en una esposa indignada. Se apretó el cinto de la bata y le preguntó, ¿me estás diciendo que, cuando solo hace 2 días que te alimentas y con tus lesiones, has creído que podrías caminar hasta la mesa? No podían ser más de 3 pasos. Restó 2 de su cálculo inicial. Llevas 2 meses sin caminar. Tienes la pierna rota. Soltó un bufido de enojo. ¿Es que no tienes sentido común? No. Le gritó él. No lo tengo. Solo soy un estúpido que no comprende de dónde vienen los bebés, ¿recuerdas? Se hizo un silencio opresivo en la estancia. Los hombres armados, tras intercambiar una mirada, posaron la vista en el suelo. Enid miró fijamente a McLean y luego a los hombres. Volvió a mirarle y se echó a reír. Él exhaló un suspiro de alivio. Detectaba una nota de histeria en el júbilo de Enid, pero la histeria era mejor que la alternativa. Había pensado que ella volvería a romperle la pierna. Enid se cubrió la frente con la mano. ¿Pensaste que podrías ir por ti solo en busca de agua? Se acercó a la ventana y volvió a reírse. ¿Para qué lleváis armas, muchachos?, preguntó McLean con naturalidad. Alguien trató de matarle en Crimea, y eso preocupa al gobierno de su majestad, respondió Harry. Solo 3 pasos, exclamó Enid. McLean mantenía una calma notable. ¿Acaso espera el gobierno de su majestad una repetición del atentado en Inglaterra? Tal vez. Harry tocó con el codo a su compañero, y los dos retrocedieron hacia la escalera. No sabe de dónde vienen los bebés. El júbilo de Enid tardaba en extinguirse. No duraría mucho más. Una lástima, porque McLean pensaba que a continuación vendrían las recriminaciones. Se permitió mirar hacia la ventana. Ella estaba sentada en el antepecho, cruzada de brazos y mirándole. Aunque él no recordaba haber estado casado, algo sabía de la manera en que se debía tratar a una mujer. Lo siento, le dijo. Esa caída ha sido estúpida, y yo he tenido la culpa. Ella se acarició la trenza. McLean volvió a intentarlo. Has hecho que me sintiera bien con tanta rapidez, que he tenido un exceso de confianza. Ella suspiró, se puso en pie y fue hacia la mesa donde estaba la jarra. Por favor, ¿puedo beber agua?, le pidió él. Ella se volvió hacia McLean con tal rapidez que casi quemó las tablas del suelo. No es tan difícil pedir, por favor, Enid, dame agua. Agua, Enid, agua. Incluso, levántate, mujer, y tráeme agua. Puede que no me gusten tus modales cuando te portas como un bárbaro ofensivo, pero nunca te niego nada, ¿no es cierto? Dime, ¿no es cierto? Este nuevo acceso de furor tomó desprevenido a McLean, y al responderle lo hizo en su tono más tranquilizador. Eres todo cuanto un hombre puede desear de una esposa. No, no lo soy. Siempre hiciste todo lo posible para que supiera eso. Pero soy una enfermera estupenda. Se le acercó con paso airoso y le tendió el vaso de agua. Aquí tienes. Él tomó un sorbo, y cuando reparó en la severidad con que ella le miraba, se apresuró a tomar el resto. ¿Te has hecho daño?, le preguntó ella en un tono más razonable. Una magulladura, admitió él.
Nada importante. Ella le quitó el vaso y volvió a llenarlo. ¿Tienes hambre? ¿Puedo comer pan? Por favor. Ella debía de haber previsto su petición, pues alzó la toalla que cubría una hogaza de pan sobre la mesa, arrancó un pequeño pedazo y se lo ofreció. McLean contempló la corteza dorada. No creía que ibas a permitirme comer pan. Me dijiste que solo podía tomar caldo y verduras. Ella intentó quitarle el pedazo de pan, y él lo puso fuera de su alcance. Pero me lo comeré. Poco a poco, le aconsejó ella, y entonces se arrodilló para recoger los restos de la jofaina rota. Un molesto hormigueo recorrió la espina dorsal de McLean. No le gustaba verla de rodillas, recogiendo el estropicio que él había causado. Le hacía sentirse incómodo. Llama a una sirvienta para que lo haga. Están dormidas, replicó ella, la cabeza inclinada mientras recogía los fragmentos. Era evidente que hacía de buen grado aquella tarea. Además, he hecho cosas peores. El pan sabía a levadura, era suculento y tan delicioso que él deseaba meterse todo el pedazo en la boca. La curiosidad le detuvo. Quería hacerle a Enid algunas preguntas. Cosas como el empleo de institutriz. Nunca he sido institutriz. Pero has dicho que trabajaste para la distinguida Academia de Institutrices. No, he dicho que Lady Bucknell me encontró mi último empleo. Echó los fragmentos más grandes de la jofaina al cubo de la basura y fue al rincón en busca de la escoba. Soy enfermera. Él era un hombre orgulloso. Sabía que lo era. Y no obstante había permitido que su esposa se separase de él. Y aquella mujer se había visto obligada a realizar un duro trabajo entre desconocidos para ganarse la vida. ¿De enfermera? Las enfermeras eran poco mejores que las prostitutas. Enid debió de leerle la mente, porque dejó de barrer y le preguntó, ¿habrías preferido que me mantuviera un hombre? No. McLean miró a Enid. Esbelta, erguida, de mirada clara. Parecía como si ningún hombre la hubiera tocado jamás. Desde luego, no daba la impresión de haber pasado años entre la sociedad de las habitaciones de enfermos. Él no creía que hubiera trabajado de enfermera. No creía que él hubiera permitido semejante cosa. No obstante, ella exudaba desdén, resentimiento, desconfianza, y todo ello causado por él. Sin duda ninguna mujer podría fingir semejante intensidad de sus emociones. Cuidabas de gente. ¿De quién? De personas enfermas. Enid sabía que era lo que le estaba preguntando, y se mofaba de él dándole muy poca información. ¿Hombres? Sí. McLean quiso gritarle. En vez de hacer eso, le pidió en un tono suplicante, háblame, Enid. Apoyada en la escoba, ella exhaló un suspiro y cedió. Dejé de ocuparme de los caballeros. Hasta los más ancianos retrocedían desde el borde de la muerte para ofrecerme la posición de su querida. McLean se sulfuró. Notó la rabia agazapada en sus entrañas, pero era una rabia por las circunstancias que se interponían entre ellos, por su pérdida de memoria, por el resentimiento hacia él contra el que no podía hacer nada. No quería escuchar, y al mismo tiempo necesitaba comprender. ¿Cómo te hiciste, enfermera? Había un doctor en el pueblo donde vivimos algún tiempo. ¿Dónde tú y yo vivimos? Sí. Ella barrió bajo la cama, bajo la mesilla de noche, buscando fragmentos de porcelana en todos los rincones. ¿Un pueblo de Escocia? No, en Little Badwell, al norte de York. ¿Por qué vivía yo en Inglaterra? Probablemente te echaron de Escocia. Enid reunió los fragmentos en el recogedor. Vamos a encontrar esquirlas en este suelo durante meses. Enid. En silencio, él le pidió que se lo contara todo. Esto no te va a gustar, le advirtió ella, y pareció que la joven lamentaba tener que decírselo. Eras un aventurero, un jugador. Siempre ibas de un lado a otro. Vivíamos en alguna parte unas 2 semanas, y entonces echabas a perder la acogida que nos habían dispensado al ganar al jefe de policía jugando a las cartas o apostar con el posadero y quedarte con su mejor vajilla de plata.
y entonces nos poníamos de nuevo en camino. No puedo creer tal cosa. Si Enid decía la verdad, era la clase de hombre que él despreciaba. Y sin embargo, no podía dejar de creerla. No sabía nada de sí mismo. No recordaba nada de su pasado. Y más aún, en los últimos días, sometido a sus cuidados y entre continuas discrepancias, había adquirido una creciente confianza en ella. Enid irradiaba un brillo como el de la llama más clara de una vela. Cumplía con su deber sin la menor queja, recogió los fragmentos de la jofaina y dejó la escoba y el recogedor en su sitio, le daba de comer a cualquier hora, le respondía con ingenio y sus réplicas adustas eran como las olas que rompían en el mar del norte. Ella le hacía pensar, le hacía sentir, le hacía querer. Él deseaba calentarse las manos en su cuerpo, estrecharla contra sí hasta que le llenara de su luz, y él la llenara de sí mismo. Puesto que te has despertado, le dijo ella, he pensado que has sufrido un cambio. Tenía que haber una razón para que ella desdeñara de un modo tan inflexible al hombre que él había sido antes. No podía estar tan equivocado. Al mirarla, veía a una mujer guapa vestida con una desgastada bata rosa, bella por su inteligencia y la fuerza de su personalidad. La clase de mujer que examinaría una situación determinada, decidiría cómo era y se atendría a su opinión al margen de lo tercamente equivocada que estuviera. Eso debía de explicar la discrepancia entre el hombre que él era y el que recordaba. Veía su relación con los ojos de una juventud inflexible, y lo que recordaba no podía ser la verdad. Sí, eso tenía que ser. Cuando recuperase la memoria, descubriría que su matrimonio había sido una serie de errores juveniles, que en el caso de ella el tiempo había alterado los hechos y que con la madurez de su edad actual podrían corregir los antiguos errores. Las siguientes palabras que ella dijo le hicieron abandonar abruptamente sus reflexiones y atenderla. Mantengo la esperanza de que en los años que hemos estado separados te hayas reconciliado con tu familia. Siempre has dicho que tus parientes eran importantes para ti, pero desafiarlos era lo que guiaba todas tus acciones. ¿Estaba reñido con mi familia? Habría jurado que era el más entregado a su familia de todos los hombres. Probablemente ella se equivocaba también en ese aspecto. Por eso te casaste conmigo. Yo no era la novia que los MacLean habrían elegido. Su boca se curvó en una sonrisa amarga. Tu primo, el señor del clan MacLean, se oponía por completo a nuestro matrimonio. Tenía un primo. El recuerdo de la muchacha sobre la roca cruzó por su mente una vez más, y le preguntó astutamente. ¿Alguien más? Madre, padre, hermana. Tenías a tu madre, pero no mostrabas el menor interés por ella. Solo hablabas de Kiernan. Kiernan era seco como un palo. Kiernan se creía muy inteligente. Contabas maravillas de Kiernan. Te morías de envidia de Kiernan. Kiernan. Él se irguió lentamente. El nombre le sonaba. Le recuerdo. Ella corrió a su lado, la voz vibrante de esperanza. ¿De veras? No, quiero decir, recuerdo el nombre, o por lo menos no me resulta desconocido. Lo intentó. Puso todo su empeño, esforzándose por avivar la memoria, pero lo que había detrás del nombre le eludía. Como todas las personas y todo lo demás, Kiernan se cernía fuera de alcance en las brumas de su mente. Extenuado por el esfuerzo, se dejó caer sobre las almohadas. No está aquí. Ella frunció la frente. ¿Quieres que le informemos de que estás vivo? Estoy segura de que tu familia debe de estar preocupada. No tengo la impresión de que lo estén. Tal vez era cruel descartar así al clan que le había dado el ser, pero no se enfrentaría a unos desconocidos a los que no recordaba ni trataría de justificar una existencia entregada a la disipación, si realmente tal era la vida que había llevado. Bueno, háblame de ese doctor, el que te enseñó tu profesión. El doctor Gerritson era un hombre de 70 y tantos años, y había vivido en Little Barrow toda su vida, curando a todo ser enfermo que podía, tanto humano como animal. Me quedé con él. Le ayudé a tratar a sus pacientes y aprendí todo lo que podía enseñarme. Tomándola por el extremo de la trenza, MacLean la atrajo más cerca de la cama. ¿Qué has hecho desde entonces?
He cuidado de ancianos, sobre todo, y de personas muy enfermas. Él introdujo los dedos entre las hebras de la trenza, y se maravilló de lo sedosa que era su textura. Durante los 3 últimos años he vivido con Lady Halifax como su enfermera y dama de compañía. Así pues, Enid había estado viviendo con una mujer. ¿Es una anciana decrépita? Yo diría que no. Es una persona desagradable, quejumbrosa, exigente y difícil. Pero también es inteligente, perspicaz, justa y la mejor de las mujeres. Le tengo una gran admiración. ¿Te envió ella la carta que recibiste? En efecto. MacLean se tranquilizó por lo menos en un aspecto. Pero está muy enferma. Ya no puede escribir, pero dicta a su nueva enfermera. Enid se miró las manos entrelazadas. La dejé para venir a tu lado. Su voz carecía de expresión, pero lo que mejor manifestaba era su obstinado resentimiento. Él le apretó la trenza. Preferiste cuidar de una anciana que de mí, le dijo. Escogiste limpiar a un enfermo y sostener la mano de un moribundo que vivir conmigo. Por muy escandalosa que fuese mi moral, ¿cómo pudiste dejarme para llevar semejante existencia? Me interpretas mal. No fui yo quien te dejé. Se apartó de él y liberó su cabello de un tirón. Tú me abandonaste.